La semana hemos tenido una semana tal vez muy ocupada, hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones, pero sabemos que si venimos y ponemos las cargas al Señor, como decía la alabanza, cuando levanto mis manos, entonces cuando levantas sus manos, usted está poniendo sus cargas al Señor, y ahí deja todos esos problemas, todas esas cosas que usted ha pasado entre semana, así como Moisés. Cuando el pueblo estaba en el pueblo de Israel, estaba en la guerra. Dice que Moisés levantaba sus manos y el pueblo tenía la victoria. Así también nosotros, cuando levantamos nuestras manos, hay victoria, mi amado hermano. Así nosotros, lo declaramos, pero si lo decimos con fe al Señor, que ponemos nuestras cargas y Él se encarga de todo lo demás. Así es que cuántos de nosotros venimos cargados de problemas, venimos situaciones, todo eso, y venimos cargando todo eso, pero necesitamos poner las cargas al Señor. El Señor se va a encargar de todo lo demás. Y así es que hoy en este día, mi amado hermano, no me tocó a mí llevar la palabra del Señor. Tiene el privilegio nuestro hermano Ronald, que nos trae la palabra hoy en este día. Gocémonos, porque es palabra del Señor, cada uno de nosotros. Así que gocémonos del tiempo con el hermano. Que el Señor me lo bendiga. Gloria a Dios, amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. ¿Cuánto nos estamos gozando? Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque a eso venimos. Aunque se siente bastante tristeza, hermano. Hoy, no sé, siento como que hay tristeza, hermano. Estamos tristes, hermano. Se siente, no, se siente. Se siente como que hayan unos afligidos. Sí. Dice la palabra del Señor de que el que esté triste, dice que cante alabanza. Y el que esté enfermo, que llame a unos 2 viejitos de la iglesia y pongan a orar por él. Así es. Y si está enfermo, pues vamos a elevar una oración ahí al ratito para que, creyendo en el Señor, Él haga la obra. Amén. Me gozo en el Señor, hermano, y espero que usted también se siga gozando. Amén. Porque dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hay muchos que no quieren que vengamos acá, hermano. Así es, hay muchos que no quieren que nosotros sigamos adelante. Aunque vamos cargados a veces, hermano, y despojándonos en el camino la carga, pero ahí vamos poco a poco, hermano. Lo importante, ¿sabe qué es lo importante? No ir haciéndole tropiezo al que va caminando también, porque ahí sí lo metimos a problemas, sino que ayudándonos unos a otros. Dice la palabra, exhortándonos unos a otros, someteos unos a otros, dice, como en el Señor. Así tenemos que ir nosotros. Pero mire que me gozo en el Señor, porque recordaba la palabra de la vez pasada, que el Señor nos ha mandado, hermano, nos ha llamado, ¿verdad? ¿A cuántos ha llamado el Señor? A todos nos ha llamado y sigue llamando, hermano. Pero primeramente la Biblia nos enseña que Él nos llama a un arrepentimiento. Oiga, y luego a un convertimiento, y luego a servir, no quedarse ahí nomás. Pero muchas veces solamente los arrepentimos y no los convertimos, o muchas veces ni los arrepentimos. Miren, en el infierno hay bastante gente arrepentida. Hay bastante gente arrepentida porque pues ya no tiene el tiempo. La palabra nos habla ya una parábola del rico, ¿verdad? Y del mendigo, o el mendigo. No entiendo muy bien la palabra, cómo es ahí, pero usted me entiende. Dice la palabra del Señor de que este hombre estaba arrepentido allá por lo que él había hecho, por cuántas cosas, y empezaba a clamar desde aquellos tormentos, ¿verdad? Aunque yo he escuchado predicadores que dicen que aquel rico sentía un tormento. No, la Biblia dice tormentos, porque en el infierno hay muchos tormentos, ahí hay torturas abajo, así como en el reino de los cielos hay galardones para nosotros. Amén. Gloria al Señor, hermano. Pues vamos a continuar, hermano, unos 30 minutos de la palabra del Señor, pues donde nos quedamos. En la vez pasada, hermano, leímos al principio Isaías 9:1. En la vez pasada que compartimos la palabra del Señor, donde compartimos un poco los que Jesús llamó, los que siguieron a Jesús, los que Jesús envió, los que fueron, los que se quedaron y los que se fueron, ¿verdad? Estuvimos hablando en esa palabra, en esos mensajes, estuvimos viendo algunos puntos de estos, pero ahora vamos a tocar ese tema de los que Jesús llamó. Amén. Y los que Jesús sigue llamando. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor en Isaías: deje
el impío su camino. Oiga, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. ¿Quién es un impío, hermano? Usted ya sabe quién es un impío. Un impío es, hermano, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y la palabra del Señor ahí en Isaías dice: vuélvase, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Vuélvase porque ya estuvo. Dice vuélvase porque ya estuvo, porque ya permaneció. Aunque muchas veces estamos en la congregación y como que no estamos, hermano. Amén. Vamos a darle lectura en Isaías capítulo 9, pero ahora no vamos a empezar del 1, sino que vamos a llevar la lectura del 3 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pies para reverencia a nuestro Señor Jesucristo, para darle lectura a su palabra. La leemos honrando a Dios Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. Vamos a elevar unas pocas palabras de oración, hermano, para que sea el Espíritu de Dios que nos guíe. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, te damos las gracias una vez más, Señor, porque has permitido, Padre eterno de la gloria, estar congregados en tu nombre, unánimes, Dios mío, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Te damos las gracias primeramente, Señor Jesucristo, por la vida que aún nos sigues dando, el aliento de vida, el juego, Padre amado, de la respiración. Oh Padre eterno, gracias, Dios mío, por el existir de nuestras vidas, Padre, por el existir de nuestras almas. Bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, venimos tomando autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendiendo espíritus contrarios al Espíritu Santo, mentes contrarias y perturbadoras a tu palabra, Señor Jesús. Las atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y las echamos fuera de este lugar, Padre de la gloria. Y que sea el Espíritu de Dios en esta hora manifestándose, ministrando mentes, almas y corazón. Ayúdanos, Dios mío, a entender el propósito de tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, si alguno ha venido enfermo, Dios mío, ponga su mano allí y deposita poder y virtud de sanidad, Señor, en esos cuerpos afligidos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedamos en tus manos, oh Dios eterno. Gracias te damos, Padre, por el poder de su palabra, Señor. Ministranos, oh Dios mío, con tu Santo Espíritu. Que sea tu Espíritu dando palabras, Señor, y que no vengamos con palabras de hombre, Señor. Oh Padre eterno, gracias te damos por tu grande gloria y por su gran misericordia, Señor, que nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedamos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea su nombre, hermano. Dele palmas al Rey, hermano. Porque Él es bueno. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Ya está cansada la iglesia. Algunos ya están sentados. Que es domingo, hermano. A veces la semanita se pone un poco bien difícil. Créame de que a veces para levantar mi mano allí donde estoy es bastante duro, hermano. Porque venimos un poco cansados con este cuerpo débil que tenemos. Cuerpo, hermano, que solo es problema y mañas y perturbaciones y deseos. Que tenemos dos guerras, hermano. La Biblia dice que tenemos guerra espiritual y guerra con la carne, con los deseos de la carne. Este cuerpo, hermano, no quiere que alcancemos misericordia, hermano. Gloria sea su nombre. La Biblia, hermano, nos habla de que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Pero decíamos anteriormente que también
mandó a Juan el Bautista, abriendo la brecha, abriendo el camino, para que nuestro Señor Jesucristo llegara, y Juan tenía que menguar y Jesucristo crecer. Pero Jesucristo, hermano, con el propósito que vino a la tierra, fue para llamar. Dice la palabra del Señor que Él vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para esto, Él tiene que llamar al hombre. Muchas veces en el transcurso del existir de nosotros, hermano, en la vida, estamos transcurriendo diferentes caminos, estando en diferentes situaciones. Yo le pregunto, ¿dónde estaba usted cuando Jesucristo le llamó? ¿O qué hacía usted en la vida, en su vida, en el mundo, cuando no conocía del Señor, cuando le hablaron del Señor Jesucristo? Jesucristo, hermano, llama al hombre porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero es muy necesario primeramente tener un llamado del Señor. Pero viendo bien que mientras Jesucristo predicaba el evangelio de salvación, que son las buenas nuevas, ese es el evangelio, buenas nuevas de salvación, en lo que es en provincias, caseríos, ciudades, pueblos, allá en lo que es Jerusalén, en lo que es Judea, Decápolis, en todas Besaida, en todos esos lugares, la palabra y la fama del Señor Jesucristo se iba corriendo, iba llegando a los oídos de las gentes, de los gentiles, del fariseo, del escriba, del saduceo, del pecador. Mira, porque la Biblia habla de muchos personajes y cada personaje tenía su manera de vivir en su momento. En esos tiempos los escribas, la palabra del Señor nos enseña de que los escribas tenían una función. Los fariseos tenían otra función. Y también habla de los pecadores. Amén. Y ahí cae usted y caigo yo en los pecadores. También la Biblia habla del llamado y de los escogidos. Porque los escogidos sabemos que es el pueblo de Israel. Y nosotros somos los llamados. Porque nosotros somos comprados a precio de sangre. Porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le quisieron recibir. Más que a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Que somos usted y soy yo. Somos hijos de Dios. Por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que Juan el Bautista, cuando apareció, dice que él apareció del desierto. La Biblia de ahí para atrás no da un testimonio de dónde estaba Juan. ¿Qué hacía Juan? La Biblia testifica en Lucas de que estaba embarazada la madre de Juan y también estaba embarazada María, la que muchos hoy en día adoran, veneran. Entonces, hermano, Juan aparece, hermano, ya hombre, allá en la orilla del Jordán. Este hombre viene del desierto. Este hombre, dice la Biblia, que venía con corbata, camisa hawaiana y pantalón, hermano, de primer mundo. No, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que este hombre vestía pelo, dice, de camello, con cuero de camello. Esas eran las vestiduras de este hombre, porque este hombre venía del desierto. Pero el predicador hoy en día, hermano, sale de una aula de clases. De ahí está saliendo el predicador hoy en día, hermano, con muchos mandamientos de hombre. Hoy en día estamos, hermano, viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde se está casando hombre con hombre y mujer con mujer. Y a veces el mismo predicador los está casando. Gloria sea su nombre. Pero Juan el Bautista, hermano, venía del desierto, hermano. Y cuando usted está en el camino del Señor y ha sido llamado y está pasando la prueba, está pasando la dificultad y dice usted, estoy pasando el desierto. Es muy necesario que usted y yo pasemos el desierto. Pero muchas veces nos quejamos y nos debilitamos porque lastimosamente tenemos una carne tan débil, hermano. Más cuando no lo llenamos del alimento espiritual que es la palabra y la oración. Porque los descuidamos de estos factores que es muy necesario, hermano. Solo le damos el buen vestir,
el buen dormir, el buen descansar y hasta el trabajar a veces nos agobia porque somos demasiados débiles para todo en carne. Pero más en espíritu, hermano, tenemos que estar fuertes, porque la palabra nos enseña que si estamos en Cristo, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hermano, hacia adelante, porque hay galardones en el cielo para usted y galardones para mí, hermano. Gloria sea su nombre. Pero para llegar a obtener esos galardones hay que pasar por un pequeño desierto. Pero muchas veces nos quejamos, hermano, y decimos que es un desierto cuando el hermanito, hermano, fornicario no nos da la mano en la iglesia. Estoy pasando un desierto, dice. Hermano, porque un hermano usted no lo saluda, o no lo saludó, o no lo volteó a ver bien, o no le habló en el transcurso del servicio de la iglesia. Usted no tiene que doblegarse a eso, hermano. Eso no es nada para los antepasados sufrieron y padecieron por el evangelio de Cristo. Esas son pequeñeces. Eso lo sentimos cuando andamos en carne. Pero cuando andamos en espíritu, andamos en un conocimiento más allá de lo natural. Oiga, de lo natural. Porque dice la palabra que el hombre es pecador por naturaleza. Somos pecadores. Porque desde el principio pecamos. Por eso la palabra dice, y por haber, dice, por haber pecados todos, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces el propósito del Señor, hermano, es buscar y salvar lo que se había perdido. Usted y yo antes estábamos perdidos en una vida, viviendo una vida miserable, hermano, una vida pasada de muchos vivir, de muchos quehaceres, hermano, que no agradaban al Señor. Todo lo que no agrada al Señor, dice la Biblia, que es pecado. Y usted y yo pasábamos en el transcurso del día pecando. Dijo un hermano por ahí, no se han ni lavado ni la boca, ya están pecando. Sí, hermano, y es cierto. Cuando no conocemos del Señor, no nos hemos ni lavado ni la cara ni la boca y ya estamos pecando. Pero porque no tenemos el conocimiento todavía del Señor. Pero, hermano, hoy en día, hermano, me impacta bastante al darme cuenta que estamos viviendo últimos tiempos, tiempos postreros y tiempos difíciles. Mi hermano leía ahí en 2 de Pedro 3 en adelante de que Él vendrá como un ladrón en la noche. Pero, hermano, Él va a venir como un ladrón en la noche para aquel que no esté haciendo su voluntad. Pero usted y yo conocemos las señales que nos está dando y por la cual estamos preparados. Dice, erigid vuestras cabezas y mirad para arriba, que vuestra redención se acerca. Es cuando miremos que todas estas cosas estén aconteciendo, tenemos que ver hacia arriba, allá, al cielo. Porque el que vendrá viene de arriba, no viene de abajo, hermanos. Y tenemos que ver las cosas de arriba, no las cosas terrenales. Gloria sea su nombre. Pero me impacta, hermano, como le dije anteriormente, hoy en día se está compartiendo la palabra a nuestra propia conveniencia, a lo que nosotros digamos, no a lo que el Espíritu quiera. Ese es el problema de hoy en día en la mayor parte de los predicadores. Si miramos hoy en las redes sociales, hermano, vamos a ver mucha prosperidad, hermano, mucho pacte y mucha profecía, mentira, hermano, del diablo. ¿Cuánta profecía hoy en día se está dando en el altar de Dios? Y a los pecadores se está dando la profecía. Mire qué tremendo. No se está dando al hermano que lleva ya 2 años orando por esa petición, sino que se le da a aquel hermano que está todavía practicando pecados, hermano. No es que no se puede dar la palabra a él, sí se le puede dar, pero primero se le puede dar una palabra de que venga el arrepentimiento y de que venga el convertimiento. Dice la palabra del Señor que el justo se salvará. Dice con cuán dificultad se salvará el justo. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Amén. Y entonces, y hoy en día el predicador lo que está dando, porque a la gente lo que le gusta escuchar es, usted de camisa blanca, dice el Señor, venga para acá, y ya empieza. Hermano, cuando la hermana lleva, hermano, congregándose una cantidad de tiempo, orando por una petición, para que el Señor se la conteste, hermano. Y hoy en día los predicadores fraudulentos lo que hacen, hermano, es hablar engaño, mentira, introduciendo espíritu de error
y de falsedad en las personas. Pero eso nos gusta a veces, hermano, cuando no tenemos el conocimiento del Señor, escuchar. Muchas veces, hermano, también estamos hablando de un Cristo que no conocemos. Eso está pasando, hermano. Hablamos de un Cristo del cual no conocemos, de un Espíritu Santo del cual no tenemos. Porque muchas veces le decía yo a un compañero de trabajo que el predicador predica lo que, por ejemplo, si a mí me dicen vas a predicar dentro de 3 días, yo vengo y digo a hojear mi Biblia y a ver, les voy a llevar a estos hermanitos pícaros, les voy a predicar, por aquí les voy a predicar, por aquí les voy a predicar, sí, esto. Y ¿sabe, hermano, qué pasa? Estamos predicando a nuestra propia conveniencia. Dijo Pablo, unos predican por amor, otros predican por envidia, otros predican por contienda, otros predican, hermano, por conveniencia propia. Pero al final dijo, pero lo bueno es que el evangelio se está predicando. Pero hay un alma que salvar. Pero todo predicador y todo hermano ministro del Señor va a dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Tanto el ministro como el oyente. Y si estamos dirigiendo al pueblo, hermano, o al oyente a mentiras y falsedades, vamos todos directo, hermano, al lago. No a vacacionar, hermano, sino que a sufrir en tormentos. Para hablar, hermano, de un Cristo hay que tenerlo, hay que conocerlo. Yo puedo hablar de aquí del hermano José, porque lo conozco. Puedo decir que él a las 3 de la tarde está bebiendo café, porque yo ya sé que él hace eso. Pero si yo vengo a hablar de un Cristo aquí y si no lo conozco, no voy a hablar palabras que edifiquen. Solo vamos a hacer el plante, como muchas veces están haciendo los predicadores. Muchas veces nos venimos a parar aquí a querer culpar de lo que piensa el que está sentado allá. Hermanos, tenemos que saber de quién hablamos. Tenemos un llamado y ese llamado tenemos que discernirlo y saber a qué nos ha llamado el Señor. Pregúntese usted, hermano, ahí donde está sentado, ¿a qué lo ha llamado el Señor? Primeramente, hermano, a mí el Señor me ha llamado a un arrepentimiento de pecado. Luego me ha llamado a un convertimiento. Luego me ha llamado a servir. Amén. Hablamos de la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón la vez pasada. Estas gentes, estas tribus, este pueblo estaba en tinieblas, dice la palabra. Pero fueron llamados. Se encontraba allá Andrés y se encontraba Simón de pesca y los llamó. Vamos en eso. Pero me impacta que este llamado de estas personas les dijo, los voy a hacer pescadores de hombre. Ya no serán más pescadores de peces, del trabajo que ellos hacían de oficio, sino que los iba a hacer pescadores de hombres. La palabra del Señor allá en el libro de San Mateo 28, 19, tenemos un mandato, usted y yo, cuando hemos sido llamados, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado que tenemos. Siempre que esta palabra vaya corriendo, que esta palabra se vaya esparciendo a todos lados, a todo lugar. Pero hermano, pregúntese usted, ¿qué hacía usted cuando Cristo lo llamó? Dice la Biblia que Simón, Pedro y Andrés, su hermano, estaban de pesca. Pero el maestro los miró y los llamó y les dijo, los haré pescadores de hombre. Cuando yo estaba en el mundo, yo estaba, hermano, perdido en las tinieblas, a ciegas, por ratos caminando y por ratos de agatas, en ese mundo de falsedad. Pero el Señor puso la mirada y me dijo, me llamó, ven. Le voy a contar, hermano, para testimonio del Señor Jesucristo. Cuando yo me reconcilio allá en la iglesia central en Esmirna, el predicador José Luis, ¿sí? Si bien recuerdo si se llama, José Luis Acuña, este hombre me dio una palabra y me dijo, dice el Señor que en poco tiempo te levantará para que prediques su palabra. Pero el evangelio, hermano, se vive por fe, no por vista. Si usted y yo estamos aquí, es porque tenemos fe en el Señor, es porque hay un alma que salvar. Pero no estamos aquí por no quedarnos en casa,
sino que estamos aquí por el propósito, que andamos por fe y no andamos por vista. Mira, hermano, muchas veces como predicadores nos ponemos a pensar que qué pueda pensar usted del predicador. A mí, hermano, no me puede interesar en nada lo que usted pueda pensar del predicador. O usted no se ponga a pensar qué puede pensar el predicador de usted. Aquí andamos por fe y no andamos por vista. Gloria sea su nombre. Entonces, hermano, estas personas fueron llamadas con un propósito. Usted y yo somos llamados con un propósito. Pero usted tiene que saber cuál es el propósito que ha sido su llamado. Dice la palabra del Señor, hermano, que llamó a Mateo, llamó a Juan, llamó a Simón Pedro, a Andrés, a Felipe, Bartolomé. Los llamó como discípulos. A usted y yo el Señor nos sigue llamando y los llama como discípulos. No nos llama como apóstoles. Recordemos que ellos fueron escogidos y llamados y escogidos. Nosotros somos llamados para salvación. Entonces, cuando Él los llama para discípulos, gloria a Dios, les da el apostolado. 12 apóstoles. Primero los llamó para discípulos, para apostolarlos. Porque no todos los apóstoles son discípulos, ni todos los discípulos son apóstoles. Aunque hoy en día lo que se está viviendo, el apóstol Julano de tal, la profeta Julana de tal, el profeta Julano de tal. Y la Biblia nos enseña que el último profeta llegó hasta Juan el Bautista. Y no podemos estar engañando a la audiencia, estar engañando a las personas de que lo va a predicar el profeta Ronald, el profeta. Hermano, si yo me comparo a un profeta, yo estoy haciendo mentiroso a la palabra del Señor. Porque Jesucristo, hermano, identificó a Juan como el ser humano más grande entre todos los humanos. Pero el más grande en la tierra que lo hizo Juan, el más pequeño en el cielo, es más grande que él. Entonces, el propósito del llamado, hermano, primeramente tenemos que ir a un arrepentimiento. Si ya no toma, si tomaba, ya no tome. Si fumaba, ya no hay que fumar. Si codiciaba, si envidia, contiendas, pleitos, avaricia y todo lo demás, deseos carnales, es un arrepentimiento, estamos arrepentidos. Luego viene el convertimiento. El convertimiento se basa a través de la obediencia, de la santidad y de la perseverancia. Ahí estamos ya convertidos. Ya es un hombre convertido. Ya es un hombre que camina íntegro delante de los ojos de Dios. Un hombre que está convertido. Camina bajo la santidad, bajo la obediencia. Aunque, hermano, no vamos a ser perfectos, como dice la palabra. Vamos a tener flaquezas. Pero confiad, dice la palabra, que yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones, dice, en este mundo, pero no estamos solos. Dice que confiamos en Él porque Él ha vencido el mundo. Muchas veces usted y yo vamos a tener flaquezas, desánimos. Los vamos a debilitar en este caminar. Pero no los vamos a rendir, hermano. Porque más grande es el que está en nosotros. Pero muchas veces hablamos de Cristo, pero no lo conocemos. Esto es lo que está pasando hoy en día en las predicaciones. Muchas veces nos conformamos con el privilegio y voy a buscar mi bosquejo y me voy a ir por aquí y por aquí me voy a tirar. Cuando la persona no está llena del Espíritu Santo y ni tiene el conocimiento para dar el discernimiento ni lo que el Espíritu quiere hablar y depositar en las almas y en los corazones vacíos. Eso es lo que está pasando hoy en día en las personas. Porque muchas veces queremos ir sin que los hayan enviado. Acá hay 5 puntos que el Señor me ha regalado. Los que envió, los que llamó, los que se fueron, los que se quedaron. Pero muchas veces queremos ir sin que nos hayan enviado. Muchas veces queremos estar sin que nos hayan dejado ahí. Muy necesario tener el Espíritu Santo, hermano, para poder hablar de esta palabra y saber de quién estamos hablando. La Biblia dice que Juan vino a dar testimonio de la luz, pero él no era la luz. Pero Jesucristo era la luz, y para que Jesucristo
empezara el ministerio, tuvo que recibir el Espíritu Santo para que estuviera completo. Por eso usted y yo, cuando estamos en Cristo, estamos completos. No nos hace falta nada. Gloria sea su nombre. Me impacta, hermano, cuando leo al profeta Isaías, porque Isaías, hermano, un profeta que él quería servir. Él quería servir de algo. Muchas veces yo sé que usted quiere servir de algo, pero es necesario esforzarnos. Es necesario dejar algunas cosas. La puerta es tan estrecha que por esa puerta no podemos caber con dos esposas. Esa puerta es tan estrecha que no podemos caber con vicios allí. Tenemos que andar en integridad para que podamos entrar por esa puerta tan angosta. Y me impacta, hermano, Isaías, porque Isaías, hermano, antes de que Jehová Dios de los ejércitos depositara palabra a su boca, palabra a su corazón, Isaías lo conoció. Isaías miró al Rey de Gloria, a Jehová Dios de los ejércitos. Él primero lo miró y él sabía de quién iba a hablar luego nuevamente. Pero muchas veces nosotros andamos al olor del frito solamente. ¿Sabe cómo es el olor del frito? En las caricaturas hay un dibujo que se dibuja y ahí va al olor del frito, pero no sabe de dónde viene el olor, no sabe la porción a dónde está. Y es muy necesario que comer de esa porción, no solo andar por el olor. Porque muchas veces tenemos el privilegio, pero solo andamos por la bulla. Hablan de Cristo, la fama, porque la fama de Cristo es grande. Pero es muy necesario conocer de quién estamos hablando. Conocer lo que Él sana, que Él restaura, que Él, hermano, cura la enfermedad del hombre y Él edifica, hermano, al hombre y lo salva. De ese Cristo tenemos que conocerlo. Tenemos que saber quién es Él. Pero muchas veces solo testificamos de Él porque lo escuchamos de otros predicadores. Pero no lo conocemos, no sabemos que estamos con Él. Es muy necesario. El predicador hoy en día habla del Espíritu Santo cuando no lo conoce, hermano. Eso está pasando en el pueblo del Señor. No se puede hablar de alguien que no conocemos. Yo no puedo hablar de mi vecino porque no lo conozco. Pero si conocemos al Cristo, a Jehová Dios de los ejércitos, tenemos que dar testimonio de Él. Yo puedo dar testimonio de Cristo porque Él me ha rescatado. Él me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Conozco a Jesucristo porque Él sanó a mi hermano de cáncer. Conozco a Jesucristo porque Él le sacó una cabeza de chancho de una brujería a mi madre. Entonces tenemos que dar testimonio de quien conocemos, hablamos. Pero hermano, está sucediendo este mal en los altares, que estamos dando testimonio y hablando de alguien que no conocemos. Porque nosotros mismos queremos hablar lo que a nosotros nos gusta, y mucho menos el que el oyente quiere que le digan lo que a él le gusta también. Estamos tan perdidos en esto. Es lastimoso, hermano, pero me impacta, hermano, Isaías. Dele una hoja atrás, hermano, ahí en el 6. Visión y llamado de Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó los labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mira, qué poderosa palabra, hermano.
Es muy necesario conocer y saber de quién hablamos hoy en día. No podemos compartir esta palabra si no le conocemos. Es muy necesario venir primeramente al arrepentimiento, luego al convertimiento y luego a servir. Es muy necesario. El evangelio de Jesucristo, hermano, no se basa en el cuánto tiempo tenga usted en el Señor. Puede botar la placa, hermano, y mandar a hacer otra, estando en el evangelio del Señor Jesús. Esto se basa, hermano, en obediencia y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esforzaos unos a otros, dice la palabra del Señor, con temblor y temor. No con miedo, hermano, sino que con respeto al Señor. Si esto no conviene hacerlo, no lo hago, porque tenemos al Espíritu Santo y no me permite hacerlo. Tenemos errores y seremos perfeccionados en el último momento, cuando seremos levantados. Pero dice la palabra del Señor: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay que esforzarnos a entrar por la puerta estrecha y esforzar a los demás. Hermanos, Isaías aquí, hermano, había visto a Jehová Dios de los ejércitos. Porque Isaías quería agradar, quería servir, quería agradar. Pero Jehová Dios de los ejércitos, allá con los querubines, no tenían a quien mandar a misiones acá en la tierra. Pero era muy necesario de que pasara ese carbón encendido por Isaías. Pero es cuando uno quiere y busca y se somete a buscar al Señor. Dice la palabra del Señor que alejados de mí nada podéis hacer. Nada es nada. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria sea su nombre. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es muy necesario tener la comunión con el Señor, usted y yo, hermano. Pero el predicador de estos tiempos, hermano, predica sin tener la comunión con el Señor, porque están vacíos. No hay Espíritu Santo en ellos. Porque muchas veces predicamos por envidia al pueblo. Otras veces predicamos por contender por lo que el hermano dijo. Entonces no hay Espíritu Santo allí. Porque el Espíritu Santo camina en una misma línea, en una misma dirección. Él es el que los guía a toda verdad. El Espíritu Santo es. Pero es muy necesario. Allá en los cielos, Jehová Dios dice: ¿quién irá por vosotros? ¿Quién irá por vosotros? ¿Quién? Heme aquí, Señor, y envíame a mí, dijo Isaías, yo iré. Desde entonces han venido las profecías de Isaías, las cuales se han cumplido. La vez pasada vimos los pueblos que estaban asentados en sombra de muerte, en tinieblas, de Neftalí y Zabulón, cuando empezó a llamar los primeros. Y aquí vamos, hermano, con el mismo tema, anexando lo que no pudimos terminar por el tiempo la vez pasada. Amén. Vamos a irnos, hermano, al libro de Mateo, en su capítulo 9. Mateo capítulo 9, en su versículo 9. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Gloria a Dios. Sabemos, hermano, que Jesús ya ha venido, hermano, de alimentar a los 5,000. Ya ha salido de Bethsaida. Ya ha venido de sanar la suegra de Pedro. Jesucristo ya ha venido a hablar de los 2 simientes. Ya Jesucristo ya ha pasado enseñando las riquezas. Jesucristo ya ha venido, hermano, de todo atrás, hermano, a enseñar de la limosna. Ya ha recorrido con él mucho camino, mucha gente que lo seguía. La palabra del Señor dice que con él caminaba mucha gente.
Entre tantos caminaban pecadores, publicanos, fariseos, escribas, saduceos, y cada individuo de estos tenía su compromiso en su hábitat de vida que hacer. Sabemos que los escribas, hermanos, y conocemos porque Esdras era un escriba y también era sacerdote, dice la palabra. Pero los escribas eran los que notaban. Por eso ellos se les llaman escribas, porque ellos llevaban el conteo. Los publicanos, hermano, la palabra del Señor nos enseña que eran cobradores de impuestos. Mira, aquí el Señor, hermano, hace un solo nudo con todos estos personajes. Pero lo que me impacta a mí, hermano, que dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Cuando usted, Jesucristo, lo llamó, anteriormente dicho, usted estaba haciendo algo en su vida. Yo estaba perdido en vicios y en otros placeres más de ese mundo pecaminoso. Yo no sé usted en qué se encontraba, pero usted lo sabe, cuando Cristo lo llamó. Pero acá Mateo dice la palabra que era un recaudador de impuestos, o sea, un cobrador de impuestos. Ese es un banco, hermano. La Biblia habla que este era un banco grande. Ahí estaban los diferentes, hermanos, estos personajes, cobradores de impuestos, sentados así en una mesita, hermano, esperando que el judío llegara a pagar sus tributos, lo del César. Pero el camino del Señor, hermano, con toda la multitud que lo seguía, era a Jerusalén, porque Él iba a ser crucificado, porque Él iba a cumplir el mandato, porque recordemos que Él fue enviado. Los que enviaron, los que siguieron a Jesús, los que se quedaron. Mientras Él transcurría este caminar, hermano, seguimos que a Él lo seguía gente que murmuraba. Ahí iba gente chismosa, gente pleitista, ávaros, contenciosos, soberbios. Ahí en esa multitud, hermano, iba de toda calaña, gente pecadora. Pero Él fijó sus ojos en Mateo. Yo me imagino Mateo estaba con la picardía ahí queriendo cobrar más, porque era cobrador de impuestos. Hermano, si no tenemos a Cristo, hermano, dice la palabra de Dios que el que es conmigo no es contra mí, pero que el que no es conmigo es contra mí. Entonces, Mateo posiblemente era uno que le gustaba agarrar lo que no era de él o cobrar más de lo normal, porque a eso se dedicaban. Esa era su profesión. Pero la palabra del Señor dice que Jesús lo mira y le dice: sígueme. Mira, hermano, y a nosotros, hermano, mira, a mí hasta tuvieron que ayunaban para que yo volviera a Cristo, y ni así podía venir al evangelio. Oraban, hermano, me predicaban todo el tiempo, y Jesús me llamaba a través del predicador, Jesús me llamaba a través del hermano, pero no entendía, porque muchas veces ponemos la mirada en el hombre. Ese me va a dar palabra, porque miramos lo físico y no miramos lo espiritual. Entonces, hermano, solo le dijo: Mateo, sígueme. Y aconteció, dice en el 10, que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿No está pasando hoy en día así mismo? Hoy en día está pasando así mismo. Muchas veces estamos revueltos en las congregaciones. Muchas veces estamos los impíos. Estamos ahí, hermanos, los fariseos. Estamos, hermanos, ahí los discípulos. Y estamos todos juntos. Muchas veces no en la misma dirección, sino que codeándonos unos con otros. Y están los murmuradores también. Eso pasa, hermano. Eso está pasando en las congregaciones. Y me impacta porque dice la palabra del Señor que estaban sentados a la mesa, pero era en la casa, no era en la casa de Mateo que estaban, era en la casa de Levi. Ahí estaban todos, porque también Levi fue discípulo del Señor, pero no fue apóstol. Conste, ustedes son discípulos, yo soy un discípulo del Señor, pero no somos apóstoles. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor ahí en Marcos 2:13. Acompáñenme, por favor, hermano. Dice la palabra del Señor ahí en San Marcos, capítulo 2, en su versículo 13.
Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Él estaba en casa de Levi comiendo, pero no estaba solamente con los discípulos. Ahí estaban un montón de gente, hermano, que dice la palabra del Señor que los seguían. Los seguían. Es muy necesario seguir a Jesús, pero hay que ver cuál es el propósito por el cual seguimos a Jesús, usted y yo. Esta gente seguía a Jesús para señalar, criticar, ver al hermano cometer una pequeña faltita para írsele como Bruce Lee con los dos en el aire. Así, hermano, estamos esperando muchas veces. Pero no los alentamos, no nos exhortamos, y si nos exhortamos no nos gusta. Como yo le dije anteriormente en la predicación pasada, dígale a alguien que se arrepienta. No está fácil. Y Jesucristo llamó al arrepentimiento. A eso nos llama Él, a un arrepentimiento y a un convertimiento. Pero a nadie le gusta. Arrepiéntase. Arrepiéntase de su mal camino. Juan dijo: arrepentidos y convertidos, para que sean limpiados vuestros pecados. Entonces, hermano, cuando Jesucristo va pasando, después que deja a Mateo en el mismo banco de los tributos, porque hace un edificio, según la Biblia, grande, que cada publicano estaba sentado a su mesa cobrando tributos. Deja a Mateo y camina y mira a Levi. Sígueme. Estas personas eran publicanos. Yo era un pecador antes. Yo no sé usted de qué era antes. Y si lo sigue siendo, esperando que ya no lo siga haciendo. Porque Jesucristo le está llamando hoy también. Y Él sigue llamando a la gente al arrepentimiento y al convertimiento, hermano. Y los escribas, dice el 16, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Mire, hermano, ¿quiénes eran esos? Mire, los escribas y los fariseos. Que no seamos un fariseo o un escriba, hermano, sino que seamos uno de los discípulos. Porque muchas veces esperamos, hermano, ver cometer la falta para, ya le digo, irnos con la voladora, pero no con una palabra de aliento, hermano. Eso está malo, arrepiéntase, ubíquese en el camino. Metámonos al camino. No podemos quedarnos aquí varados. Me impacta, hermano, porque menciona 6 tipos de personas en esta pequeña lectura. Primero menciona, hermano, aconteció estando Jesús a la mesa en casa de él muchos publicanos y pecadores. 2. Estando también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. 3. Y había muchos que le habían seguido, y los escribas. 4. Y los fariseos. 5. Viéndole comer con los publicanos. Mire, hermano, cuánto tipo de personas había sentado a la mesa. Unos comiendo con el maestro las enseñanzas que él daba, y otros criticando y señalando. Pero yo le pregunto, ¿cuál ha sido su llamado? Para que lo empiece a desempeñar y a discernir. Muchas veces, hermano, estamos en la congregación y estamos, como le digo, olor al frito. Solo por el olor andamos, pero no sabemos a dónde está verdaderamente el manjar, a dónde está el maná, para que lo agarremos y lo saboreemos y conozcamos de quién hablamos. El Señor Jesucristo, esta multitud lo seguía. Eran multitudes, tropeles. Mira, hermano, allá donde leímos, cuando alimentó a los 5,000, oiga, 5,000, no contando mujeres y niños, sino que solo hombres. Eran multitudes, hermano, pero el camino de él y su fin era para llegar a Jerusalén.
Ese era el propósito del maestro, porque él venía a pagar el precio por usted y por mí, porque él no era pecador, pero dice que él se hizo pecador por usted y por mí. O sea que usted y yo lo matamos, aunque no nos guste, pero así es. Pero el propósito él lo pagó en la cruz para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y que la muerte de Cristo, hermano, no sea en vano. Muchas veces nosotros, hermano, decimos y acusamos a los hermanos o a las personas de fornicarios, de adúlteros, pero cuando estamos en el Señor, hermano, nos convertimos en un adúltero cuando traicionamos al esposo, que es Cristo, con este evangelio. Cuando los ladeamos hacia el mundo y buscamos las corrientes de ese mundo y dejamos la dirección y el camino por donde vamos. Entonces los convertimos en un adúltero espiritual y no carnal. ¿Quién vive, iglesia? No se enoje, hermano. Vamos a buscar ahí, hermano, en Lucas capítulo 19. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús sale de allá, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahí quedémonos. Este hombre Zaqueo, hermano, vivía en Jericó. Según la Biblia, vivía en la entrada de la ciudad de Jericó. Pero este hombre había escuchado de Jesús el Nazareno. Escuchaba que sanaba, escuchaba que ya había sacado a la legión de demonios del Gadareno. Este hombre ya había escuchado que había hecho hablar al mudo, que había recuperado la mano del hombre de la mano seca, que había sanado a la suegra de Pedro. Y había escuchado cuántas cosas de él. Pero el caminar de Jesús era hacia Jerusalén. Pero él tenía que trazar la ciudad de Jericó. Y la fama de Jesús era tan grande, hermano, que Zaqueo, siendo tan pequeño de estatura, la escuchó. Llegó a oídos de él. Zaqueo escuchó, hermano. Porque la palabra dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Aquellos ya se me arrepintieron, dijo. Los publicanos que tengo allá, aquellos que les digo que cobren un poquito más, ya se me arrepintieron también, porque él era el jefe de todos aquellos perversos. Pero ellos ya se habían convertido, porque ya venían entre la multitud. Entonces Zaqueo dijo: yo quiero ver quién es Jesús. Este hombre, hermano, dice la Biblia que era rico, tenía dinero, porque oiga, era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Cuánto hoy en día, hermano, muchas veces porque tenemos un carro todo flojo o una casa, hermano, ahí, ya nos creemos más que Zaqueo, hermano, más que Job, y no queremos buscar ni agradar al Señor? Cuando se nos olvida que todo lo que tenemos es por misericordia y gracia del Señor. Y este hombre quería conocer a Jesús, hermano. Es lo que me gusta a mí, hermano, de Zaqueo, que aún siendo pequeño miró un árbol, dice la palabra, de sicomoro, y se subió arriba para poder ver al maestro, porque él sabía que el maestro iba a pasar por allí. Este hombre era tan pequeño, y yo me pongo en la condición de Zaqueo, pequeño de estatura, hermano, y aquellos hombres vigorosos, grandes como yo, me imagino, hermano, cómo eran. Esos hombres eran, hermano, con brazos potentes, miren. En viva iglesia, para que no se enoje, hermano. Entonces, hermano, Zaqueo dice que corre, hermano, a prisa y se sube al árbol de sicomoro, esperando que el maestro iba a pasar ahí con un tropel. Allá alimentó 5,000, pero aquí ya había pasado llamando más gente, ya venía más multitud. Ese era un tropel, hermano, que se escuchaba, según, hermano, y Zaqueo estaba allí arriba de ese palo de sicomoro, hermano, de ese árbol. Dijo: yo de aquí voy a ver al maestro. ¿Cuántas veces usted ora, hermano, para poder ver al maestro? ¿Cuántas veces usted, hermano, ayuna para poder ver al maestro? ¿Cuántas veces, hermano, nos congregamos para que podamos ver al maestro? Se nos dificulta muchas veces, hermano, estar
llenando todos estos requisitos para poder conocer al Maestro. Muchas veces, como les digo, solo andamos por el olor del frito, pero es muy necesario conocer, hermano, de quién hablamos. Saber, hermano, quién es Jesús de Nazareno. Muchas personas hoy en día lo dibujan en estatuas de yeso, hermano, y de cemento y de árboles, hermano. Dice allá en Isaías, hermano, el profeta, que viene el hombre, se sienta, corta el árbol, corta después la troza y empieza a tallarlo. Y después que lo talla, dice que se arrodilla frente a él. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremenda abominación es esta. Y el Señor, hermano, abomina eso, hermano. Dice que el alma. Entonces Zaqueo, hermano, cuando escucha que Jesús ya va, hermano, pasando por cerca de él, hermano, se lo voy a leer, leámoslo, hermano. Dice el 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. 4, y corriendo delante se vio a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira, hermano, qué bonito. El Maestro ya venía, hermano, buscando y salvando a lo que se había perdido. Porque Zaqueo también era hijo de Abraham, dice la palabra. Y para Abraham estaba la promesa, hermano. Dice que multiplicará, dice, su descendencia como la arena del mar. Y Zaqueo, hermano, vio luz, le resplandeció. Porque así como se quedó Jesús en casa de Levi con los demás publicanos, también en casa de Zaqueo dice que entró, hermano, a posar allí. Y cuando Jesucristo entra a nuestras vidas, hay cambios. Cuando Jesucristo entra a nuestras vidas, hay cambios. Ya no seguimos siendo aquel, hermano. Ya no seguimos el viejo hombre, dice la palabra del Señor, que queda atrás. Y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo bonito de la palabra, que hay un cambio en la persona. Yo nunca me imaginé compartir la palabra, porque en mis capacidades no lo está. No digo no lo estaba, sino que no lo está. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Separado de mí nada podemos hacer. Gloria sea su nombre. Dice la palabra del Señor cuando en el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué bonito, lo llamó. Jesús lo llamó, hermano. Por eso es muy necesario que nosotros queramos conocer a Jesús. Digamos: Señor, yo estoy orando 30 minutos. Esta semana que viene voy a orar 1 hora más. Eso es maravilloso. Que las lágrimas se salgan a causa de la búsqueda del Señor. Humillarnos a solas, que Él nos va a enaltecer en público. Pero muchas veces como predicador lo queremos venir aquí, hermano, a enaltecer en público, cuando a solas no los humillamos. Actuamos al revés. Muchas veces, por eso, hermano, la mayoría de predicadores en las redes sociales solo son el plante. Sí, hermano, el plante. Pacte. Usted anda 500 ahí, que véngase. Eso es lo que está pasando hoy en día. Pero no estamos menguando para que la palabra crezca. Es necesario que nosotros nos humillemos para que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, dé la palabra que el oyente necesita. Isaías, hermano, fue pasado carbón encendido, dice. Y fue agarrado con tenazas de los querubines, ese carbón. Desde ahí fueron limpiados sus pecados, y ese hombre desde ahí empezó a profetizar, porque le dijo Jehová Dios de los ejércitos: ¿a quién enviaremos a vosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Es hoy, hermano, que usted le diga al Señor: heme aquí y envíame a mí, que yo iré. Pero para ir hay que pasar un proceso, el que pasó Juan allá en el desierto. Es que también hay requisitos. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Entonces la palabra del Señor dice que cuando Jesucristo entra en casa de él, en el 6, entonces él descendió a prisa, dice, y le recibió gozoso. ¿Él cómo le recibió? Gozoso, alegre, feliz, contento. ¿Será contento, feliz y contento será lo mismo? ¿Feliz y contento será lo mismo?
¿Sí? Entonces solamente se bajó feliz, se bajó gozoso. Pero volviendo atrás en Isaías, si usted recuerda lo que leímos, hermano, no lo busques, yo se lo puedo leer, o si lo encuentra primero, léamelo. En Isaías 9, donde estábamos, vamos a ampliar aquí, mírenlo, cómo se bajó Zaqueo, hermano, cuando mira al maestro. Isaías 9, dice en Isaías 9: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Ahí se cumplía esta palabra de Isaías, porque Zaqueo dice que bajó deprisa. Dice, bajó deprisa, alegre, gozoso, feliz, porque había visto al maestro. Y así es cuando usted y yo hemos visto al maestro. Dice que nuestro llanto se convierte en gozo. Amén. Gloria sea su nombre. Pero miren lo que dice en el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Gloria sea su nombre. Ese es el propósito del Señor, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos en tinieblas. Hermano, mire, usted y yo sabemos que cuando estábamos allá, hermano, aquella vida pasada, teníamos otro tipo de mente. Mas ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo, iglesia? Se me duerma, ya vamos a terminar. Jesucristo, cuando les dijo velad y orad para que no entres en tentación, más dormía Pedro, que se van a dormir todos. Gloria sea su nombre, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, que mientras él comía, muchos murmuraban allá afuera. Eso está pasando hoy en día. Mientras usted se congrega, mientras usted está haciendo el esfuerzo a querer salvar su alma, muchos allá, amigos, amistades, conocidos, están murmurando. Están murmurando porque usted está congregándose. No les gusta, porque al enemigo no le gusta, porque ellos andan un espíritu de error, un espíritu de engaño, de mentira y de falsedad. Pero más usted y yo, hermano, tenemos que siempre seguir al blanco perfecto, que es Cristo. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, hermano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado. Mire, hermano, cómo se justificaba. Hermano, sabemos cuando pecamos. Usted y yo sabemos cuando pecamos y cometemos una falta delante de Dios. Sabemos que todo lo que no agrada a Dios es pecado. Zaqueo dice: si en algo he robado. Oiga, hermano, ¿qué tan justo podía ser si no había conocido al maestro? Era un hombre pecador, era un publicano. Pero él dice: si en algo he robado, se lo multiplicaré cuadruplicadas veces. Entonces Jesucristo se llenó de gozo y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Gloria a su nombre. Jesucristo, hermano, aquí entraba a Jericó. Pero ya Zaqueo se había unido a esa gran multitud. Y Zaqueo se había convertido, se había arrepentido rápidamente. Se repitió y se convirtió, porque rápido se despojó del pecado. Él había robado, pero dijo: yo lo voy a devolver y le voy a poner más, 4 veces más de lo que he robado. Este hombre se consagró inmediatamente. No anduvo esperando 7 años para seguir siendo el mismo. Sigamos. Dice la palabra del Señor, hermanos, allá en Marcos. Vamos a ir allá Marcos 10:46. Ya su nombre, iglesia. Gloria a Dios. San Marcos en su capítulo 10, en su versículo 46. Me impacta, hermano, esta lectura, porque
¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo cuando Jesucristo nos llamó? Muchos eran cobradores de impuestos. Muchos. Otros eran jefes, otros pecadores, otros escribas. Dice la palabra del Señor en San Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesucristo, hermano, nos hace llamados. Aleluya. Y nos sigue llamando. Aquí Jesucristo, hermano, dice la palabra del Señor que ya venía saliendo de Jericó. Cuando Zaqueo quiere conocer a Jesús, él va entrando a Jericó. Pero aquí el maestro ya va saliendo de Jericó, porque su camino era a Jerusalén. Era a Jerusalén a pagar el precio por usted y por mí. Amén. Entonces la palabra del Señor dice que al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre, hermano, era ciego, dice la Biblia, pero escuchaba. Pero él dice, hermano, que la palabra dice que estaba sentado a orilla del camino, esperando, hermano, porque era un camino muy transitable, era una salida de Jericó, era una salida hacia otro lugar, a Jerusalén. Entonces él escucha, hermano, que viene Jesús Nazareno, porque era un gran tropel que venía de gente, una gran multitud. Ahí venían cantando, otros llorando, otros aburridos, otros gozándose, otros murmurando, ya otros venían con hambre porque el pescado ya se les había acabado. Pero esa gran multitud allí iba arrastrando, hermano, aquello. Y Bartimeo, sentado al camino, iba a escuchar, estaba cerca de la tierra, escuchaba el tropel, más de 5,000 personas. Y este hombre ciego, Bartimeo, escuchaba. Y dice que cuando, oyendo que era Jesús en el 47, Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, está pasando hoy en día que podemos tener la dificultad que tengamos, la enfermedad que tengamos. Decimos primero, hermano, al médico, al de 3 plantas allá, que antes doblar rodillas, porque no le conocemos. No le conocemos, hermano. Pero este ciego se dio cuenta que era Jesús Nazareno, pero la fama de Jesús era tan grande que había llegado a oídos de este ciego también. Y él escuchó que era él que iba ahí y empezó a dar gritos, dice, voces, dice la palabra: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían. Está pasando hoy en día. Mientras usted quiere afirmarse en el evangelio, hay otro que lo está criticando. Hay otro que le está sirviendo de tropiezo. Y Zaqueo, y este hombre ciego, él quería ver. Muchas veces nosotros queremos despojarnos de estas escamas de inmundicia que tenemos aquí en la tierra, pero muchas veces no nos quieren dejar. ¿Se ha fijado usted un mal que existe entre los pecadores no arrepentidos? Que si usted le predica la palabra, aquel lo quiere salir evangelizando. Si usted le predica la palabra a alguien ahí en la calle, no, si yo sé, le dice. No, yo sé, es cierto. Y mire, y dice en la Biblia esto y esto y esto. Y dice en la Biblia esto y esto y esto. Ya uno ya queda. Entonces, ese es un impío. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es un impío. Me ha pasado, hermano, querer hablarle a alguien y aquella persona me sale hablando más bien de la palabra. Y no está haciendo la voluntad de Dios. Pero dice la palabra del Señor que él, dice en el 48, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba por misericordia. Nosotros muchas veces clamamos, hermanos, por cosas que no nos compiten, hermano.
Muchas veces clamamos, hermano, más por un buen carro, clamamos más por dinero, hermano, que por conocer más al Maestro, que por misericordia, que por que nos ayude a desarrollar el don que ha puesto en nosotros, que nos dé fuerzas, perseverancia para seguir adelante, porque no buscamos las cosas de arriba, los materializamos carnalmente. Entonces dice la palabra del Señor en el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Hoy en día el Señor Jesucristo te manda a decir, levántate, ten confianza, Cristo te llama para que ejerzas y descubras el don que ha puesto en ti. La Biblia dice que en una parte dice que uno enterró allá, dice, ese enterró lo que el maestro le había dado para que lo multiplicara. Y los otros ya le tenían, de uno le tenían 2, y de otros de 3 le tenían 3. Mire qué fácil se la puso el Señor. No era necesario que lo metieras al banco para que te subieran los intereses y creciera esto. Muchas veces a nosotros nos hace falta eso. Estamos congregándonos, pero no queremos salir de ese nudo todavía, porque todavía no queremos avanzar. Tenemos que desenterrar ese don y salir adelante a flote, porque Jesús nos llama y que tenemos que tener confianza en Él. Muchas veces he oído hablar de nervios en el altar, de problemas. No sé por qué. Porque cuando Jesucristo te llama y te manda, tú tienes que dar la palabra que Él te da. No tienes que temer, porque Él está con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Pero aquí dice en el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, y te llama. Siempre van a haber personas de Dios que te van a predicar y te van a decir la verdad. Si no te conviertes, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Pero a la gente no le gusta. Dicen allá los religiosos que muchos están mandando a la gente al infierno. Pero hermano, la Biblia dice que el que no se arrepiente, hermano, va a arder allá en el lago de fuego con azufre en aquel día. Y no podemos, hermano, estar sobando, hermano, y que nos vayamos todos de a pique para allá, hermano. Que Dios reprenda al diablo. Para mí mejor le caigo mal a usted aquí y no caerle mal al Señor, hermano. Porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no lo salvaré ni usted me salvará. Pero es necesario que nos exhortemos unos a otros y los sometamos unos a otros, como dice la palabra. Levántese creyendo en el Señor. Empiece desde hoy y diga y sacúdase, para que Cristo lo lave con su sangre poderosa y limpie por completo su vida, y usted se levante al llamado a que el Señor lo ha escogido. Esa es la palabra del Señor. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es muy necesario que cuando tenemos el llamado, despojarnos. Anteriormente le dije, si fumaba droga, despojarnos. Él me llamó, suelto esto. Me gustan las chicas, suelto esto por acá. Me gusta el cigarro, Él me llamó, me levantaré. Dice que Bartimeo soltó su capa, dice, inmediatamente. No, le dice, ¿está yendo a la iglesia, hermano? Ahí estamos, mire, hermano, dando la vuelta, hermano. Mire, hermanito, ahí estamos, hermano, ahí vamos. Bueno, no es nada concreto. Si le dicen, hermano, yendo a la iglesia, por misericordia de Dios soy salvo. Así se dice al inconverso. Y lo invito, porque dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos que levantarnos creyendo, hermano, no poniendo la mirada en el hombre. Yo no tengo que poner la mirada en usted, ni usted la tiene que poner en mí, porque nos vamos a ir al infierno. Que Dios reprenda al diablo. Esa es la palabra del Señor. En el 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando necesitamos del Señor, solo le pedimos cuando tenemos la dificultad del problema.
Jesucristo le preguntó aquí a este ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Está bien hasta allí. Pero dice la palabra del Señor, y Jesús le dijo: vete. Lo despachó. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Tranquilízate. Ya vas viendo. Pero dice la Biblia que él lo siguió. Muchas veces nosotros recibimos la voluntad del Señor, pero recibimos y lo volvemos a olvidar del Señor. Volvemos a olvidar del favor. Bendito sea su nombre. Ya terminamos, hermano. Dice el 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire qué bonito. Muy necesario que los pongamos en el camino. Por donde va el Maestro trazando, porque Él va delante de nosotros abriendo camino. Nosotros no miramos sus pisadas, pero espiritualmente Él va con nosotros y Él está con nosotros y no nos ha abandonado ni los abandonará tampoco. Porque Él dijo: yo me voy y no los dejaré huérfanos. Enviaré, rogaré al Padre, dice, para que les envíe un consolador, que es el Espíritu Santo, y es el cual está con usted y está conmigo y estará para siempre, hermano. Gloria sea su nombre. Gozo en la palabra, hermano, porque dice la palabra del Señor que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice la palabra del Señor aquí que cuando Él le quita la ceguez, Él no le dice: fuiste sano. Le dijo en el 3:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No le dijo sanado, salvo. Desde ahí este hombre fue sanado y fue salvado, porque por fe andamos, no por vista. Hermano, que el Señor le bendiga. Dios ha sido bueno. Sigamos adelante en el camino del Señor, ayudándonos unos con otros en el momento de la debilidad, en el momento de la prueba. Sigamos adelante, hermano, en este caminar. Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Así que los hemos gozado, mis amados hermanos, en la palabra del Señor. Los hemos gozado, la palabra los ha hablado como siempre y los da el consejo. Así es que nosotros, como nos decía la palabra del Señor, Él los ha llamado a cada uno de nosotros. Él los ha llamado de diferente forma a usted y a mí. Así es que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, y de eso se trata. Digamos que cuando venimos, nos congregamos y escuchamos la palabra, y esa palabra que quede guardada en la tabla de nuestros corazones, y nosotros podemos decir: ¿cuál es el propósito, Señor, que tú tienes para mí? Y de eso se trata, que analicemos, que pensemos y que guardemos la palabra del Señor también, que no se trata solamente de ser oidor, sino también hacedor de la palabra del Señor. Así que le invito en esta hermosa hora, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que